contrato no nace como tal con la firma, sino a partir del consentimiento de los sujetos procesales o de las partes intervinientes. Entonces, perdón, en, los, en las negociaciones o las obligaciones mercantiles, pues además del consentimiento, objeto lícito, que son características de cualquier tipo de contrato, vamos a tener también la verdad sabida y la buena fe guardada. La verdad sabida, a lo que se refiere el principio, como lo dice la diapositiva, es que conocen las partes desde el inicio de la relación contractual, sus derechos y sus obligaciones. Y la buena fe guardada, la vinculación respecto de las intenciones y deseos de negociar. Entonces, si nosotros estamos frente a una obligación mercantil, para tener claro que hay una obligación mercantil, pues debe estar involucrado un comerciante. Si yo soy comerciante y el otro sujeto no es comerciante, igual puede considerarse una relación o una contratación mercantil. Si yo no soy comerciante y la otra parte no es comerciante, no puede determinarse como una contratación mercantil, sino sería una contratación civil. Entonces, clave para que sea una contratación mercantil, que uno de los dos sujetos sea comerciante. Dos, pues como con toda contratación, el consentimiento de los sujetos procesales. ¿Qué significa el consentimiento de los sujetos procesales? Que ambos estemos de acuerdo con lo que estamos pactando o con lo que estamos contratando. ¿Qué significa eso? Que no haya vicio en el consentimiento. ¿Cuándo puede haber un vicio en el consentimiento? Puede haber vicio en el consentimiento cuando yo no tengo capacidad legal para comparecer. Puede haber vicio en el consentimiento porque alguien se haga pasar por mí y contrate algo que yo no quería. Y por otro lado, pues el objeto. Lo importante aquí es que el objeto sea lícito. De nada, no podemos decir que hay una contratación mercantil cuando, por ejemplo, pues habrán países en los que sí está regulado, pero aquí en Guatemala, por ejemplo, la venta de algún tipo de estupefaciente o de algún tipo de medicamento, si estuviera prohibido, aunque me lo estuviera vendiendo una farmacia, pues el objeto sería ilícito. Entonces no podríamos hablar de un tipo de contratación mercantil. Entonces, ya cuando tenemos esos tres requisitos principales, primero tenemos el consentimiento, la capacidad y el objeto lícito. Una vez tenemos eso, y que además uno de los dos sea comerciante, entramos a la verdad sabida y a la buena fe guardada. Verdad sabida. Esta verdad sabida nos funciona mucho en la contratación mercantil, porque se entiende que cuando ustedes contratan, esa contratación se hará bajo la premisa de transparencia, bajo la premisa de que el contrato no va a esconder nada, sino que lo que se está pactando y lo que se está haciendo constar en la contratación va a ser claro en cuanto a los derechos y a las obligaciones que van a tener cada una de las partes involucradas. Y la buena fe guardada es que yo entiendo que la otra persona, la intención es de realizar el negocio jurídico que se está contratando. No se está haciendo con la intención de no cumplirlo, no se está haciendo con la intención de, vamos a decir coloquialmente, pasarse de vivo, sino que la idea es que haya una buena fe en la contratación. Y de aquí viene algo importante y que creo que todos los que somos sancarlistas lo hemos vivido alguna vez en la universidad. Yo creo que todos hemos estado en clases alguna vez y ha entrado un niño que muchas veces vende dulces, chicles y demás. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que, y se los voy a poner como pregunta aquí para que me ayuden a responderla, ¿ustedes creen que
la contratación, cuando yo le compro a él, eh, eso podría considerarse como una contratación mercantil o no podría considerarse una contratación de esa índole. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Respóndanme ahí en los comentarios, por favor, si no se animan a decirlo. Licenciado, disculpe, buenas noches. Fíjese que se quedó sin audio y no se escuchó su pregunta. Perdón. Perdón, ya me cambié de audífonos. No sé si me escuchan. Sí, licenciado. Ahorita sí, licenciado. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que el chico que entra a vender dulces No es contrato. Disculpe, solo se le escucha, Es una compra informal. solo se le escuchó el niño que entra a vender dulces nada más, pero no se le escuchó lo demás, licenciado. Buenas noches. No es un contrato como tal porque es una compra informal y al niño le falta la capacidad. Ok, espero ahora sí me escuchen. La idea es si al niño que nos entra a vender dulces y chicles, por ahí se le puede considerar contrato mercantil. Esa es la duda. Y obviamente aquí entra algo. Los dos principios filosóficos también. Ustedes, muchos me escribieron por ahí que no había capacidad y tienen razón, no hay capacidad. Pero ¿qué pasaría? Aquí, cuando nosotros hacemos el negocio, tenemos la verdad sabida. Sí, yo conozco mis derechos y mis obligaciones. ¿Cuáles son mis derechos? Que yo le voy a pagar los 2, 3, 4, 5 quetzales por los chicles o dulces, versus él me va a entregar el producto. Claro, un negocio informal no deja de ser una negociación mercantil. Aquí lo que estamos evaluando es si en realidad se podría perfeccionar ese negocio. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le compro y le digo, ¿sabes cuántos chicles llevas ahí? Llevo 10 chicles. ¿A cada uno cuánto me lo vendes? A 10 quetzales cada uno. Yo se los compro. ¿Qué pasa si el día de mañana llega el papá y dice, mire, es que mi hijo no estaba vendiendo dulces ni chicles, él solo estaba vendiendo, pero los agarró sin permiso? Entonces ahí entramos a analizar la capacidad jurídica, entramos a analizar el vicio en el consentimiento, entramos a analizar el objeto. Pero mientras ustedes le compran los chicles y le pagan, hay una contratación mercantil, porque entramos con los principios filosóficos del derecho mercantil, la verdad sabida y la buena fe. Verdad sabida es que yo sé mis derechos y mis obligaciones y él también. Y la buena fe es que ambos entendemos que queremos hacer ese tipo de negociaciones. Entonces, ya si hay una reclamación por parte del papá, por ejemplo, ahí sí entraríamos a analizar si nació o no nació a la vida jurídica la contratación que se realizó. Pero esto es la práctica y esto lo que les quería decir es, una vez nadie diga o impugne la contratación, era vigente ese tipo de relación que hubo entre el niño y mi persona. Porque díganme si ustedes no le compraron alguna vez y si alguien se lo, se lo reclamó. Si lo autoriza el padre, estaría vigente. Yo creería que si nos vamos a la letra muerta, él no tiene capacidad. Entonces él no podría ser considerado un comerciante. Sin embargo, si lo vemos solo de la perspectiva de los principios filosóficos, yo creo que tengo problemas con mis audífonos, pero espero me escuchen. Creo que se escucha un poquito más ahora el ruido, pero discúlpenme. Entonces, si tenemos esa idea de la contratación mercantil, entonces vamos a basarnos en la verdad sabida y la buena fe guardada. ¿Qué significa eso? Que si nosotros compramos ese tipo de producto, pues es válida la contratación.
una vez nadie la impugne, bajo los principios filosóficos antes mencionados. Pero tienen razón, si nos vamos al deber ser de lo que está en la ley, obviamente no cumple él con los elementos para ser comerciante, si nos vamos específicamente al Código de Comercio. 2, él no tiene capacidad, entonces no tendría validez el contrato. Y 3, el objeto sí sería lícito y por ahí sí se puede cumplir. La verdad sabida, por ahí existiría un poco de duda respecto a eso. Pero es un ejercicio que ustedes tienen que realizar, porque el día de mañana, si alguien les pregunta, mira, fíjate que vino mi papá y me dijo que me vendía algo, se lo vendía a fulanito de tal, pero fíjate que mi papá pues está padeciendo de problemas de salud mental, o ya por la edad, él ya no tiene la capacidad de vender, pero fíjate que vendió mi televisión. Mi papá es comerciante porque se dedica a ver televisión, a vender televisiones, pero él vendió mi televisión y no es parte del negocio. Entonces ahí es donde podríamos entrar a analizar. Ah, bueno, es que mi papá tenía o no tenía capacidad. Ah, es que el objeto era lícito o no era lícito. Pues, aparentemente podría ser o no podría ser lícito si no le pertenecía. Entonces, puede ser que exista ese tipo de dudas. Según la ley no existe, ahora de buena fe, si hay negocio. De buena fe puede haber negocio, porque al final el negocio existe entre el niño y la persona que le compró. Eso no hay lugar a dudas, porque todos le hemos comprado. Y hay un negocio jurídico que eventualmente podría ser impugnado, eso es diferente. Y así le impugnan, pues yo creo que todos tuvieron razón en decir que no había capacidad de parte del menor y no podía ser considerado comercial. Dudas hasta donde vamos. Yo sé que es un poco controvertido, pero lo que les quería demostrar es la verdad sabida y la buena fe guardada, porque cuando se hace ese tipo de negociación, aunque el niño obviamente no tenga capacidad, no debería estar trabajando y tampoco puede ser comerciante, igual la transacción se realiza y se cumple. Entonces, eso podría ser considerado una contratación mercantil, porque inicialmente también no podemos calificar, por ejemplo, la edad del niño. ¿Qué pasa si yo digo, no, tal vez si tiene 18 años, entonces podría ser que él sí podría ser considerado un comerciante, pero ya tendría que ser por la vía judicial que se demostrara si en realidad es o no es válido el contrato. Si hay dudas, por favor, me levantan la mano o me escriben o me lo dicen verbalmente. Entonces, aquí vamos a los elementos del negocio jurídico, como se los mencionaba: verdad sabida, buena fe guardada, objeto lícito, consentimiento que no adolezca de vicio y capacidad legal. Los contratos mercantiles. Vamos a ver, una definición de contrato mercantil. ¿Qué se les ocurre que puede ser una definición de contrato mercantil? Si me lo escriben o si me lo dicen, se los agradecería mucho para que todos participemos. Si lo escriben, aquí los voy a ir leyendo. Es un acuerdo vinculante entre dos o más partes con capacidad jurídica que regula alguna operación comercial. Muy bien, ¿alguien más? El contrato es un acuerdo entre dos voluntades donde se celebra un objeto lícito. Un contrato mercantil puede ser un acuerdo legal entre dos o más partes que realicen en el acto de un contrato. Muy bien, Es un acuerdo que tiene carácter comercial. Y con ánimo de lucro. Podría ser la capacidad legal entre dos comerciantes
para llevar a cabo una transacción lícita. Licenciado, otra descripción podría ser que el contrato mercantil es un acuerdo voluntario que tiene que ser dentro de dos o más personas, no puede ser únicamente una persona, para crear o podría ser modificado en carácter comercial o mercantil. Muy bien, la verdad que la mayoría de respuestas están correctas. Al final un contrato es un acuerdo. ¿Por qué es un acuerdo? Porque yo digo qué condiciones voy a plasmar como vendedor y el comprador va a decir bajo qué condiciones también va a comprar. Y eso es lo que se da en este tipo de cosas. Como alguien menciona aquí, un contrato mercantil es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Efectivamente, pueden ser más personas, que pueden ser personas físicas, que pueden ser personas jurídicas también, y ahí tenemos elementos. Entonces, el contrato mercantil es un acuerdo de voluntades en las que están involucradas dos o más personas físicas, porque no podría ser un contrato, por ejemplo, cuando solo participa una de las personas. Entonces, ahí hay un tipo de distinción, obviamente que hay que hacerla, que deberían de ser o más personas, en las cuales se crea, modifica o se extingue una obligación. Entonces, eso pues es de civil, pero es una contratación mercantil. Lo importante en una contratación mercantil, que tiene una finalidad comercial o que es lucrativa, que además se realiza entre comerciantes y que van a estar reguladas por el derecho mercantil, ya sea por el Código de Comercio o por las buenas prácticas que se puedan dar en este tipo de negocios jurídicos. Entonces, si lo quieren apuntar, aunque yo estoy dando solo los elementos para que ustedes lo armen, es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, físicas o jurídicas, mediante las cuales se crean, modifican o extinguen obligaciones y derechos relacionados con actos de comercio o actividades empresariales con la finalidad comercial o lucrativa. Importante en estos tipos de contratos que uno de los dos sea comerciante, porque siendo uno de los dos comerciantes, pues es un poco más claro y evidente el tipo de contratación que se está realizando. En efecto, un contrato mercantil es un acuerdo de dos o más personas. Si quieren que repita, con mucho gusto repito, si voy como muy rápido. Elemento personal. El elemento personal, pues son dos personas que pueden ser personas jurídicas o que pueden ser personas físicas. Lo importante es que sea uno de los dos comerciante. El elemento real o el elemento que pecuniario es la pretensión del negocio que perseguimos a través del negocio jurídico. Si, por ejemplo, una compraventa, por ejemplo, una compraventa que es la transacción o el traslado de propiedad de una persona a otra. El elemento formal, pues va a depender mucho del tipo de contrato que estemos realizando. Por ejemplo, los contratos que están regulados en el Código de Comercio, pues ahí va a determinar de qué manera deben de celebrarse o deben de perfeccionarse o deben de hacerse constar. Si el código no lo dice, queda a libertad de las partes el poder disponer cómo se hace. Por ejemplo, les pregunto, ¿ustedes creen que la contratación, la compraventa mercantil, tendrá alguna formalidad exigida por la ley? ¿Sí o no? No. En efecto, la ley no establece ningún tipo de formalidad, entonces yo puedo disponer de cómo voy a hacer la negociación. Claro está que no hay impedimentos. Si yo, por ejemplo, le quisiera comprar chicles a la
amigo que vende en la universidad y lo quiero hacer por medio de escritura pública, yo lo puedo hacer. La ley no dice nada de eso. Pero si yo lo quiero hacer, lo puedo hacer. Entonces, ahí es importante tomar en cuenta para que nosotros nos vamos a basar en lo que la ley establece. Solo denme un segundo, por favor. No se escucha, Ale. Solo denme un segundo, un segundo. Libertad de forma para ese tipo de contrataciones. Sin embargo, por ejemplo, en la solemnidad tenemos que las sociedades anónimas, los fideicomisos, la ley sí exige requisitos para su validez. Si ustedes hacen un fideicomiso y no consta en escritura pública, entonces no sería válido. Pero la libertad de forma es una vez la ley no regule o establezca bajo qué condiciones formales se tienen que realizar. Características, bueno, van a ser elementos propios de cada contrato, pero son uno, los requisitos que la ley establezca, o dos, el que las partes puedan pactar. Pueden hacer, por ejemplo, la ley establece A, B y C, pero las partes quieren agregar D, E y F, no hay ningún problema, van a ir dependiendo del tipo de contrato que se realice. Ahora les quiero hacer unas preguntas. Déjenme ver. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la empresa Café, sociedad anónima, firma un contrato de exportación con una empresa europea? El gerente general firma sin tener poderes o facultades suficientes inscritas en el registro mercantil. Uno, ¿tiene efecto ese contrato? Si, por ejemplo, envían la mercadería, ¿tiene efecto ese contrato o no tendría efecto ese contrato? Ahí Ernesto dice que no. ¿Alguien más? Si no tiene las facultades necesarias, licenciado, es inválido porque no posee la capacidad. Eduardo dice que sí. ¿Por qué, Eduardo, dices que sí? Buenas noches, licenciado. Pues en base a la explicación anterior, en base a los principios filosóficos de la verdad sabida y de la buena fe, considero que por ser los dos unas personas jurídicas que son presentes, debería ser válido. Muy bien, Eduardo, ya tenemos una opinión contraria. ¿Alguien más se anima a dar su opinión? Sí, Verónica. Buenas noches, licenciado. Yo considero de que sí tiene efecto porque es una representación aparente, entonces se obliga a la persona que firmó, a menos que la sociedad lo rectifique. Ok, muy bien, Verónica, me parece un punto. Carlos, no, porque no tiene facultades el gerente, dice. Ya tenemos otra postura. Ajá, ¿alguien más? Ana Gabriela.
Mariela. Buenas noches, Lick. Sí, sí tiene validez, principalmente en el comercio internacional, porque en este caso ya sería una compraventa a nivel internacional, es poco formalista, es una de sus características. Juan Carlos. Podría ser que no, ya que tal vez no tenga la personalidad. Solo considero yo que no, porque no tiene la capacidad, sería. Aquí Maribel nos puso: el contrato necesariamente es nulo, pero puede no obligar a la sociedad por quien firmó, actuó sin representación suficiente. La sociedad podría desconocer el contrato, salvo que posteriormente lo ratifique. Ajá, Rosa. Sí, licenciado, se podría elaborar el contrato, pero esto no surtiría efectos jurídicos contra la empresa. Muy bien, ¿alguien más? Una última opinión. Yo también considero que se podría llevar a cabo el negocio jurídico, ya que no es culpa de la empresa como tal, sino que es responsabilidad del representante. Por lo tanto, surgiría la responsabilidad individual de la persona, no de la persona jurídica. Sí, muy bien. Yo me parecen muy interesantes las respuestas que están dando. Como les digo, una vez no haya ningún tipo de impugnación, pues obviamente el negocio jurídico se lleva a cabo por los principios ya mencionados: verdad sabida y buena fe guardada. Obviamente una compraventa a nivel internacional pues goza de menores formalismos, y creo que tienen razón en ese punto. Desde otra perspectiva también que me mencionaron, que la representación aparente, y una vez la representación aparente pues se lleve a cabo, podría tener responsabilidad el que representó sin las facultades. Por ahí es cierto también lo que menciona, que la sociedad anónima o la empresa que contrató pues no puede verse obligada si al final no tenía representación. Desde mi óptica, desde mi punto de vista, porque esto es lo interesante del derecho, yo creo que si en todo caso la empresa dijera: mire, él no tiene facultades, pues el representante es el que sería responsable de cualquier obligación contratada en nombre de la empresa. Entonces, ¿qué significa? Es que el contrato mercantil pues no nacería a la vida jurídica bajo la perspectiva de que no hay una representación aparente. Una vez la empresa niegue la representación, pues el que tendría que hacerse responsable es el que representó aparentemente. Y es parte, digamos, de lo interesante del derecho mercantil. Perdón por la bulla, discúlpenme. Entonces, eso es lo importante de ir conociendo los elementos, las características, la capacidad de cada contrato, porque esto nos va a permitir evaluar en su momento, cuando les toque en su oficina o en alguna asesoría, si los elementos se cumplen o no se cumplen. Y una vez determinado eso, pues ya podemos decir si estamos ante una contratación mercantil y si surte sus efectos jurídicos o no. Bien, es importante que tomemos en cuenta que cada contrato pues va a tener sus elementos para que se puedan tomar en cuenta. Y entonces, el contrato mercantil, pues ahorita lo vamos a ver perdón que se me reinició. Negocio jurídico de naturaleza mercantil, cuyo objeto es un acto mercantil, es de acuerdo de dos o más partes. Los contratos mercantiles de su mismo nombre y naturaleza contenidas en el Código Civil, por la presencia de un comerciante en una de las que su fin es la industria del comercio, o por el carácter mercantil de uno de ellos. Clases de contratos: tenemos los contratos típicos, atípicos, los nominados y los innominados. La obligación mercantil es la que se genera por una relación entre personas que deben de regir su conducta conforme a lo dispuesto en las leyes mercantiles.
conducta que intrínsecamente lo considera la ley como mercantil o comercial, sin importar la persona que lo realiza. Una obligación mercantil es una relación jurídica entre personas que resultan de un acto de comercio o de cualquier actividad empresarial. Esto lo que significa es que cualquier obligación, porque tenemos las obligaciones civiles, que es entre particulares, y las obligaciones mercantiles es cuando está involucrada un comerciante. Entonces ahí se da la distinción entre las obligaciones. Las obligaciones también, si es mercantil, se va a regir por el Código de Comercio, y si es civil, se va a regir por el Código Civil. Por ejemplo, si vemos la compraventa civil, va a llenar ciertos requisitos que no necesariamente, por ejemplo, va a llenar una contratación mercantil. Si ustedes, por ejemplo, quieren vender un bien inmueble y lo quieren hacer entre particulares, va a llenar ciertos requisitos. Obviamente, como ese es un documento que debe inscribirse ante un registro, eso significa que debe hacerse en escritura pública. Puede ser, la contratación mercantil no se deba de hacer de esa manera porque sencillamente la ley no lo regula. Sin embargo, si también debe de inscribirse, pues obviamente se debe hacer en escritura pública. Características especiales, la representación. En mercantil pues tenemos la representación aparente hasta que que funciona y sirve hasta que alguien la pueda impugnar, artículo 406 y 670 del Código de Comercio. Mientras que en civil tenemos el gestor de negocios, el mandatario, 1605 y 1686 del Código Civil. Solidaridad de deudores, esa es automática en mercantil, y en civil debe ser declarada, no se puede presumir. Si nos vamos al artículo 674, ya el Código de Comercio nos hace ese llamado. En cambio, en civil, si yo no lo pongo en el contrato, no se puede presumir que va a ser solidariamente un deudor. Por ejemplo, si han visto algún tipo de contrato de arrendamiento, en ese tipo de contratos de arrendamiento realizado entre particulares, a veces se pone que los famosos fiadores o comparecen otras personas y se dice, miren, él es solidaria y mancomunadamente deudor en caso de que la persona A no cumpla. Mientras que en el Código de Comercio, pues tenemos una idea ya establecida por la ley que refiere solidaridad. En las obligaciones mercantiles, los codeudores serán solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo que se estipule lo contrario. Entonces, en mercantil se entiende que es en automático, salvo que se haga esa razón, mientras que en civil tiene que ser hecha la razón para que no se entienda como solidaridad de deudores. Características especiales, exigibilidad de las obligaciones sin plazo. Si no se pacta el plazo, la obligación es exigible inmediatamente. Y en civil, si no se fija el plazo lo fija el juez. Por ejemplo, si ustedes hacen una compraventa en mercantil y no se les estipuló el plazo, por ejemplo, hoy voy a decir que le voy a vender, Juan Carlos me va a vender su carro. Hacemos el contrato en un documento privado, pero nunca digo cuándo, no pusimos en el contrato cuándo me tenía que entregar el vehículo. Y entonces ahí viene un problema. Juan Carlos me lo quería entregar hasta fin de mes, porque él iba a tener estos días para poder comprarlo. Pero si yo reclamo ante el juez, lo que se va a entender es que él me tuvo que haber entregado inmediatamente el vehículo, porque así lo establece la ley. Artículo 675. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiera fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. ¿Qué significa eso? Que en el caso de que les estaba comentando de la entrega del vehículo, pues se puede entender que me lo puede entregar inmediatamente. Quizá de buena fe nosotros habíamos pactado algo diferente, pero yo cambié de opinión y entonces si no se pactó un plazo,
pues me lo tienen que entregar inmediatamente. No obstante, obviamente por la naturaleza propia de lo que se puede entregar, la ley. ¿Por qué? Porque también se pueden vender acciones que no existen. Y les podrá parecer un poco llamativo esto, pero cosas que no existen me refiero a que, por ejemplo, pasa mucho que yo puedo tener una mi finca de café y le voy a decir al CIRA que le voy a vender 500 toneladas de café, pero no se las puedo tener listas hoy porque yo apenas las estoy sembrando. Entonces, en un año, yo le digo, en un año yo te voy a entregar las 500 toneladas de café, pero vamos a pactarlas a un precio específico. Y entonces, desde ya, yo estoy vendiendo mis bienes futuros. Y obviamente, por ese tipo de proceso, se entiende que no se las puedo entregar hoy, sino que se van a entregar a futuro. Entonces, esa es una de las diferencias de las exigibilidades de las obligaciones sin plazo. La mora se incurre sin necesidad de requerimientos, salvo pacto en contrario, artículo 677, y en civil se debe constituir en mora al obligado, 1428. Y obviamente se refiere porque, por ejemplo, en una deuda, la mora se va a entender conforme al artículo 677, que yo voy a poder exigirla, mientras que en lo civil normalmente esa mora debe quedar plasmada. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando ustedes firman un contrato de tarjeta de crédito, ahí sí queda plasmada la mora. Pero no se dice cuál es la cantidad muchas veces, sino que va a ser calculada de acuerdo al tipo de venta. Ya vamos a ver en su momento el contrato de tarjeta de crédito con base en la nueva ley, no tan nueva, pero en la ley que regula ahora ese tipo de contratación mercantil. De ahí tenemos daños y perjuicios, es obligatorio su pago, el valor está tasado en el 678 del Código de Comercio, y en civil su pago depende de que puedan ser probados y cuantificados. Se puede requerir en forma conjunta o separada. ¿Qué pasa en civil? Por ejemplo, a ustedes les chocan su vehículo. Por el choque ustedes tenían su examen privado, por ejemplo. Y entonces ustedes dicen, miren, además de que me repare el vehículo, sí van a haber unos daños que necesito que me cuantifique, porque yo, esta era mi tercera oportunidad para examinarme y pues ahora voy a tener que esperar 1 año y medio. Y si yo ganaba este privado, a mí me iban a ascender en mi trabajo. ¿Qué pasa ahí? Yo debo de comprobar que efectivamente, 1, yo me iba a examinar. 2, que como consecuencia de que no me examiné, no me ascendieron en mi trabajo. Y entonces yo puedo cuantificarlo. Entonces, si a mí me iban a dar un aumento de 5,000 quetzales y como consecuencia de eso voy a tener que esperar 1 año, entonces tengo que decir, mire, son 5,000 quetzales por cada mes, más mi bono 14, más mi aguinaldo, entonces yo perdí más o menos 70,000 quetzales. Entonces esos son unos daños y perjuicios, pero los tengo que comprobar. Mientras que en civil ya la ley establece cómo se deben de llevar a cabo el pago de los daños y perjuicios. Y por último tenemos la forma de contratación. En mercantil es libre, con sus salvedades, que la ley exija la solemnidad para su validez, mientras que en civil su forma debe depender de los requisitos esenciales para su validez. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En mercantil, por regla general, es libre, mientras que en civil yo me voy a ajustar a lo que dependa para que puedan hacer a la vida jurídica el negocio. Y hasta ahí vamos a dejar la clase el día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario? Lick, perdone una consulta. No sé si nos hará favor de compartirnos las diapositivas, Lick. Yo le comento esto porque acabo de llegar a casa y la verdad no pude apuntar nada en el bus. No sé si usted las puede compartir. Perdón, fíjate que te escucho entrecortado. No sé si seré yo, pero si me puedes volver a repetir la pregunta. Perdone, ¿ahora sí me escucha bien?
Sí, ya te escucho. Gracias, Lick. Disculpe, solo con una consulta, no sé si usted nos compartirá las diapositivas. Es que fíjese que venía en el bus y hasta ahorita estoy llegando acá a casa y no pude apuntar la verdad los más que todos los artículos. No, sí les voy a subir la presentación. Se las voy a subir tal cual como las leen ahí. Igual lleva ciertas preguntas para que ustedes las puedan analizar. Mañana a las 9 de la mañana voy a habilitar unas preguntas que necesito que respondan. Más o menos va a tener como una hora habilitada, solo para que sepan. Yo les aviso por WhatsApp cuando ya esté subida, por si por ahí tengo algún problema subiéndola, pero yo les aviso para cuando ya estén cargadas las preguntas. Les voy a mandar el link porque es por Google Forms, entonces se los subo al Classroom y también se los mando por el WhatsApp porque sé que por ahí tenemos problemas en el Classroom, pero se los mando por WhatsApp. Esto va a servir como de retroalimentación porque además de que por aquí tuve un poco de mala suerte con la conexión y con el ruido alrededor mío, entonces quiero ver si logré trasladar la información. Y si no, con mucho gusto, el próximo lunes volvemos a platicar de nueva cuenta sobre algún tema que les haya dado duda o ya cuando hayan visto las diapositivas, pues, y les surge alguna duda, pues con mucho gusto lo volvemos a ver. Esa es la idea de la retroalimentación. La asistencia no hay, como les mencioné, más que la que me da el registro de la conexión, pero por ahí Sofi me está ayudando a tomar nota de quienes participaron y también escribieron, entonces ya saben que para mí eso es importante porque significa que pues hay un grupo poniendo atención y que mi interés es compartirles o trasladarles la mayor información posible. Entonces, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Licenciado, Solo, como dijo que era a las 9 de la mañana, Lick, pero por aquí de los que trabajan no se podría hacer a mediodía. Va, si no, lo voy a pasar a las 6 de la tarde para que ya todos estén en casa. ¿Me parece, Lick? Gracias. Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias, Lick. Perfecto, Lick, gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muchas licenciado. Ustedes por el sonido y la conexión. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lick.